Como prometido, ahora vamos a hablar acerca de la Santísima Trinidad y como de costumbre también vamos a probar que esta es una enseñanza falsa, no es bíblica. Empezando porque la palabra Trinidad ni siquiera existe en la Biblia. Por más que usted la busque, no lo va a hallar. El clero enseña que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y sin embargo son uno solo. ¿Aceptaría eso usted? Mire, matemáticamente no puede ser posible, ya que si usted suma 1 más 1 más 1, no le da igual a 1, ¿verdad? Son 3. Pero ellos sí dicen que es uno solo. A esto es lo que ellos le llaman las tres divinas personas. Bien, vamos a razonar algunos textos bíblicos cuya interpretación deja a las claras la falsedad de esa enseñanza, algo inaceptable. En primer lugar, analicemos las siguientes visiones. La primera es la que tuvo aquí Esteban, que se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56. Si ya lo tiene, sígame en la lectura, por favor. Ahí dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Déjeme preguntarle, ¿a cuántas personas vio Esteban aquí? Solo vio a Jesús y a Jehová, ambos sentados en tronos a la par. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? No lo vio. ¿Y por qué no lo vio? Bueno, las siguientes razones. Vamos a ver, la primera: el Espíritu Santo no es persona. Por lo tanto, no es parte del trío de dioses que ellos enseñan. Segundo, el Espíritu Santo no es visible. Solo se puede sentir su efecto. Y tercero, el Espíritu Santo, en este caso, note usted ahí el principio, reléalo, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo estaba dentro de Esteban. Nota esto es como cuando, por ejemplo, si usted ha oído o ha visto o ha ido quizás, ¿verdad?, a consultar con una medium espiritista, que le dicen que traiga al ser querido que se ha muerto, que quiere consultarle. Pues este medium espiritista lo que hace es que un demonio que se hace pasar por el muerto entra en esa persona y hasta la hace cambiar de voces para que le parezcan al muerto. Entonces, así como eso entra en el medium espiritista, así es como el Espíritu Santo entró en la mente de Esteban y le dio esa visión de las dos personas que estaban allá en el cielo. Bien, entonces el Espíritu Santo no es persona, por eso no lo vio, solo vio a dos personas. Ahora veamos otra visión que tuvo el apóstol Juan. Este lo tenemos en Apocalipsis,
Ahora su Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 4. Apocalipsis 22, 1 al 4. Vamos a leer toda la visión y después la analizamos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Nota usted aquí otra vez el apóstol Juan en esa visión de los tronos del cielo donde reside Jehová y todos los ángeles. Ahí, ¿a cuántas personas menciona que vio? A Dios y al Cordero, que es Jesús. ¿No vio a la otra parte que debería formar las tres divinas personas? ¿No vio al Espíritu Santo sentado en otro trono, verdad? No. Vamos llegando a la conclusión, entonces, de que solo se ve a dos personas, no a tres. Entonces no pueden haber tres divinas personas, solo hay dos. Jesús, Jehová Dios su Padre, y el Espíritu Santo no es persona. Bien. Vamos a ver, en segundo lugar, la Biblia demuestra que el Padre y el Hijo son dos entes separados. No están unidos el uno al otro para decir que esos dos sí son uno solo. Tampoco. Vamos a comprobarlo. Abra su Biblia entonces en el Evangelio de Juan o San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a razonar esto, ¿verdad? Nota usted, Dios amó al mundo, porque Él nos ama, Él no es nuestro creador. ¿Y ha dado a quién? No se dio a sí mismo, ¿verdad que dice? Dio a su Hijo unigénito. Entonces, un hijo no es uno solo con su padre, de ninguna manera. Por lo tanto, tampoco Jehová es uno solo con su Hijo unigénito, o sea, el único que Él ha creado. Ahora pasemos al capítulo 17 de aquí mismo del Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículos 1 al 5. Acompáñenme en la lectura. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, o sea, en oración, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todo el que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Analicémoslo, vamos a razonar. Aquí es una oración de Jesús. ¿Se la dirigía a sí mismo? No, ¿verdad? Alzando los ojos al cielo. Que estaba dirigiendo a su Padre, porque él es Padre. ¿Ve? ¿Y qué le está diciendo? Que lo glorifique. No pediría entonces que lo glorifique alguien si fuera una sola persona, ¿verdad? Otro razonamiento. Dice que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. O sea, que conozcan a Dios verdadero, al Padre, Jehová, y también hay que conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Nota usted, no pueden ser una persona desde este punto de vista, porque hay que saber todo lo que concierne a Jehová Dios, el Creador, y hay que saber lo que concierne al papel de Jesucristo en los propósitos de Dios. Y luego él dice, a quien has enviado. Quiere decir que si fueran uno, andarían juntos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no, usted envía a otra persona a hacer algún mandado o llevar algo. Entonces son dos entes distintos. No hay para dónde buscarle, como dicen, 5 pies al gato. Solo tiene 4. Bien. Vamos a ver un registro que se usa bastante, especialmente en la Iglesia Católica, porque ahí le da mucho culto a María. Vamos a ver cuando el ángel Gabriel es enviado por Jehová Dios a platicar con María. Y note esta plática en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 31 y 32. Lucas 1, versos 31 y 32. Vea el registro ahí. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vamos a meditar, a razonar también este versículo, esta plática de Gabriel con María. Le dice, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Iba a llamar Jesús. ¿Quién iba a ser? El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, en otras palabras. ¿Nota usted? Dios estaba en el cielo, por Espíritu Santo hizo posible que le engendrara María y que diera luz, y al dar a luz entonces iba a aparecer un niño que le iban a llamar Jesús, y ya grande iba a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted entonces cree que si fueran uno solo, iba a estar todo el universo sin un dirigente que es Jehová Dios? Por 9 meses nos íbamos a quedar sin Dios aquí en la tierra. Es imposible, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho entonces Satanás? Se hubiera apoderado del trono celestial si él quiso siempre darle golpe de estado. ¿Era su oportunidad? No, Jehová seguía y transfirió la vida de su hijo al vientre para que naciera como humano. Entonces son dos personas distintas. Pero vamos a ver ahora un texto bíblico, un registro bíblico que los guías religiosos se valen de para demostrar, según ellos, que son uno solo. Vamos a razonarlo también. Veamos
Por ejemplo, volvamos ahí a Juan, al Evangelio de Juan o San Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. Si ya lo tiene, entonces continuamos en la lectura. Vamos a ver primero el versículo 1 y razonarlo. Ahí leemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Veamos esto, después volvemos al versículo 2. Razonemos. En el principio era el verbo. ¿Sí? Jesús fue lo primero que creó Jehová Dios. Por eso se le llama el principio de la creación por Dios. El primogénito, el hijo unigénito. En la Biblia aparecen, otros traductores lo hacen aparecer o lo advierten como en el principio era la palabra. Es lo mismo, ¿verdad? La palabra o verbo. Esta asignación se le da a alguien que es vocero. Y el vocero de Dios era Jesucristo. Cada vez que Jehová quería dirigir mensajes al resto de las criaturas inteligentes, lo hacía por medio de Jesús. Por eso se le llama el vocero o se le llama el verbo. Entonces, al principio sí, era Jesús o el verbo o la palabra, porque fue la primera creación de Dios. Bien, y después pasemos a la siguiente. Y el verbo era con Dios. Veamos esto. El verbo era con Dios, o sea, con. ¿Qué le da a entender esto? Que Jesús estaba con Dios. Si usted está con otra persona, son dos entes separados, ¿verdad? No dice estaba en Dios, sino que con Dios le acompañaba. Y la otra porción que dice, y el verbo era Dios. Era Dios. Podemos aceptar eso también. ¿Por qué lo podemos aceptar? Porque en otras partes de la Biblia los traductores escriben que el verbo era un Dios. Ahora cambia, ¿verdad? Poner el artículo indefinido un. El verbo era un Dios. Pero como usted de momento no tiene dónde encontrar otra versión para leer que ellos escriben un Dios, vamos a aceptar las dos, pero vamos entonces a verlo en la Biblia, la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver que en ambos casos, cualquiera que acepte que era un Dios o era Dios, dando a entender que era uno solo con Dios, entonces veamos la diferencia para desvirtuar de que era Dios o el Dios Todopoderoso o el Creador Jesús que era un Dios, era Dios. Veámoslo en Isaías 9:6. El profeta Isaías habló con antelación de la venida de Jesucristo. Es una profecía referente a Jesús, la que va a leer usted conmigo ahí en Isaías 9, el versículo 6. Si ya lo encontró, vamos a razonarlo y leerlo primero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Veamos esto.
un hijo nos es dado porque Jehová iba a mandar a su hijo aquí a la tierra como niñito, ¿verdad? A que creciera como niño y se desarrollara como hombre. Y note los títulos que iba a tener: admirable, consejero, y entre ellos Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Príncipe por qué? ¿Qué es un príncipe? Hijo de un rey. El rey todopoderoso es Jehová, rey eterno, y el príncipe es Jesús. Son dos entes distintos, ¿verdad? Pero note lo que queremos ver aquí, que le llama Dios fuerte. Entonces, se le llama Dios fuerte, ¿por qué? Porque en otros pasajes bíblicos, en el libro de los Salmos, se dice que todos los ángeles son dioses comparados con nosotros, para nosotros, ¿verdad? Entonces Jesucristo también es un Dios, y le llama Dios fuerte. Pero veamos la diferencia entonces en cuanto al poder. Dios fuerte, poderoso, dice uno, ¿verdad? Veamos que hay una diferencia entre Jesús, Dios fuerte, poderoso, y Jehová en cuanto a ese poder. Veamos esa diferencia. Regresemos hasta el primer libro de la Biblia, Génesis 17, 1. Génesis 17, versículo 1. Ahí está escrito lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Nota usted la diferencia ahora? Isaías llama a Jesús Dios fuerte o Dios poderoso, pero Jehová es todopoderoso. Esto le indica entonces que Jesús, como Dios poderoso, no tiene toda la capacidad de un todopoderoso, o sea que tiene límites en su fuerza, en su poder. Entonces ahí vemos que, analizado, lo aceptamos como Dios, o sea, era Dios o era un Dios, porque Jesús es parte de uno de los ángeles, el jefe de los ángeles, y por lo tanto es un Dios, pero no todopoderoso como es el calificativo de Jehová Dios, el Padre. Entonces, ahora volvemos a Juan 1 y vamos a analizar el versículo 2 que habíamos dejado ahí, ¿verdad? Analizamos ya el 1.1 hasta ahorita. Veamos el versículo número 2, que eso ellos no lo tocan, porque aquí está más claro, como dicen, más claro que la luz del día. Vea el versículo 2 y ya regresó ahí, dice: este era, o sea, el verbo, o sea, Jesús, era o estaba. ¿Con quién? Con Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la escuela nos decían, conjúguese el verbo ser o estar? Porque es casi lo mismo, ¿verdad? La conjugación de los verbos. Le decían, cuando usted le decía, yo soy o estoy. Tú eres o estáis. Ser o estar. Quiere decir que es lo mismo. Aquí si tomamos el verbo como debe ser la conjugación, entonces nos dice que estaba con Dios. Y al estar con Dios es muy claro que una persona está junto con la otra. Por lo tanto, no son uno solo. No hay tal Trinidad, porque descartamos el Espíritu Santo, que nunca aparece como persona, y solo nos quedan entonces dos personas, pero totalmente distintas, que no pueden estar
en un solo cuerpo ambos. Bien, por hoy lo dejamos aquí. En la próxima vamos a seguir viendo en la otra parte más textos bíblicos que demuestran que no hay Trinidad. Muchas gracias, se me cuidan. Hasta entonces.